Bueno, la clase que vamos a ver ahora es la clase de farmacodinamia. Los objetivos son, en primer lugar, saber el concepto de farmacodinamia y hacer sus diferencias con lo que vimos antes en farmacocinética. Ver drogas de acción específica e inespecífica, diferenciándolas, y después conocer todas las definiciones de agonista parcial, completo, antagonismos, para entender un poco las curvas dosis-respuesta. Y obviamente las curvas dosis-respuesta y conocer los parámetros que de ellas se van a obtener. Vamos a empezar un poco definiendo qué es la farmacodinamia. La farmacodinamia es el estudio de los efectos que tienen los fármacos, tanto sean bioquímicos como fisiológicos, y fundamentalmente el de su mecanismo de acción. El mecanismo de acción puede ser tanto, depende del nivel donde actúe, molecular, o si es a nivel clínico, ya estamos hablando de acción terapéutica o acción farmacológica. Por ejemplo, cuando ustedes vean algún prospecto de algún medicamento, van a ver que en acción terapéutica, por ejemplo, dice antihipertensivo, ¿no? Esa sería la acción terapéutica. Nosotros podemos decir globalmente que lo que el cuerpo le hace al fármaco se denomina farmacocinética y lo que el fármaco le hace al cuerpo podemos definirlo como farmacodinamia, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a diferenciar las drogas de acción específica versus las de acción inespecífica. Las de acción específica se van a unir a receptores, pueden actuar en muy bajas concentraciones, a diferencia de las otras. Los efectos van a depender de su relación estructura química, actividad farmacológica, y sus efectos también pueden ser antagonizados, por ejemplo, por la presencia de un antagonista. En cuanto a los de acción inespecífica, estos no se unen a receptores, necesitan concentraciones más elevadas para actuar, van a depender para actuar de sus propiedades físico-químicas y sus efectos no pueden ser antagonizados. Ejemplos de acción inespecífica, para dar algún ejemplo, anestésicos generales. Los anestésicos locales en parte pueden tener una acción inespecífica. También la acción de adsorción, no absorción, sino adsorción, neutralización del medio interno, por ejemplo, por medio del bicarbonato, serían algunos ejemplos de este tipo. Podemos ver también que las drogas de acción específica, es decir, las que se van a unir a receptores, podemos tener aquellas que se unen a neurotransmisores, a receptores para neurotransmisores, fármacos que van a interactuar con enzimas, por ejemplo, inhibiendo un paso enzimático, fármacos que van a interactuar con canales iónicos, como por ejemplo el del GABA, y drogas que se van a unir a receptores hormonales, tanto sea en el citoplasma como en el núcleo. Entonces acá podemos ver un poco más gráfico receptores a los cuales se van a unir los neurotransmisores, las enzimas, los canales iónicos, como por ejemplo el del GABA, y los receptores de tipo hormonal. Cuando una droga se une a un receptor, vamos a tener un complejo droga-receptor y esto va a generar una respuesta, eficacia o también llamada actividad intrínseca. Hubo un autor llamado Ariens que de alguna manera definió la actividad intrínseca como alfa, que es lo que podemos ver acá,
Y lo que nosotros podemos ver con valores numéricos son porcentajes. Por ejemplo, el agonista completo puede tener un alfa de 100% o una eficacia de 100%. El agonista parcial tiene un alfa que es mayor que 0, pero menor que 1, es decir, nunca llega a su eficacia al 100%. El antagonista tiene un alfa de 0, es decir, se une a un receptor pero no genera respuesta, y un agonista inverso, más raros de ver en la práctica diaria, tiene un alfa de -1. ¿Qué quiere decir esto? De menos 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que es un fármaco, un ligando, que se une a un receptor y ocasiona una respuesta contraria a la que ocasiona el agonista completo. Acá lo podemos ver un poco más en un cuadro. Un agonista genera una respuesta del 100%, una respuesta completa. El agonista parcial, una respuesta que es menor al 100%. Un antagonista que no genera respuesta puede ser competitivo, es decir, que compite con el agonista por el receptor, o no competitivo o irreversible, que no compite. En este caso lo que hace el antagonista es desnaturalizar el receptor, es decir, de alguna manera lo destruye o lo deja no funcional. El agonista inverso se une al receptor pero genera una respuesta inversa, es decir, del menos 100%. La teoría de ocupación de receptores o teoría ocupacional de un autor llamado Clark se basa en la ley de acción de masas. Lo que vemos acá con D es droga, R receptor, K1 es la constante de asociación, complejo droga-receptor, y K2 es la constante de disociación, es decir, en la cual la droga-receptor, complejo, se disocia en receptor más droga. De K2 va a depender la afinidad. Y posteriormente el efecto se va a dar por una constante que es K3 o actividad intrínseca. En el equilibrio podemos decir que la constante de disociación es K2 sobre K1. K2 refleja la droga y el receptor por separado y K1 el complejo droga-receptor asociado. Vamos a ver después que la potencia tiene mucha relación con lo que es la afinidad. A más afinidad, más potencia. Y a menos afinidad, menos potencia. En cuanto a la eficacia, esta fórmula que vemos acá, el efecto es el complejo droga-receptor y el efecto máximo está dado por el complejo que en realidad representa la cantidad de receptores totales. Si uno tuviera todos los receptores ocupados, sería la ocupación total de receptores y un efecto máximo. Esto es muy difícil de que se cumpla en la práctica en los seres vivos, ¿no? Acá vemos desarrollada la fórmula, complejo droga-receptor y RT, receptores totales. Obviamente la interacción entre la droga y el receptor depende de la afinidad y de la especificidad, es decir, tiene que ser específica la unión. Que se una no quiere decir que tiene efecto. Obviamente, para que haya efecto se tiene que desarrollar una cascada molecular que vamos a ver más adelante. Según Clark, la intensidad del efecto es función de la fracción de receptores ocupados. Obviamente acá también esto puede ser modificado por la actividad intrínseca de una determinada
droga, ¿no? Pero Clark decía que a más receptores ocupados, más intenso obviamente el efecto. Eficacia, recordemos que no es lo mismo que afinidad. Una cosa es la unión o reconocimiento químico y otra cosa es la activación. La activación va a desencadenar en sí mismo lo que es la eficacia. De alguna manera, la Biblia de la farmacodinamia, el gold standard, son las curvas dosis-respuesta. Estas se van a obtener a partir de un experimento de baño de órgano aislado. Lo que ustedes ven acá en la foto es el baño de órgano aislado, baño María, solución fisiológica. De esto se pone una fracción de un tejido animal, por ejemplo. Después hay un transductor y esto se traduce en una curva, ¿no? De acuerdo al efecto que el fármaco tenga sobre, como la palabra lo dice, un órgano aislado. Acá lo podemos ver un poco más gráfico. Hay un órgano aislado, puede ser intestino, corazón, por ejemplo, a baño María 37 grados en solución fisiológica. Hay un transductor, un amplificador y un sistema de registro para, de alguna manera, graficar esa curva, que como la palabra lo dice, es dosis-respuesta. Es decir, cómo vemos la respuesta en función de la dosis. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el baño de órgano aislado? La ventaja es que uno cuantifica en forma precisa la respuesta, uno sabe qué concentración exacta puso del fármaco, porque no hay interferencias con otros procesos farmacocinéticos, y se eliminan las respuestas reflejas, por ejemplo, neuronales, humorales. Aunque se corresponde con la acción de un determinado fármaco, esta información a veces es difícil de traspolar al organismo entero porque, como recordemos, es un baño de órgano aislado. Una cosa importante, definiciones importantes. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es la capacidad que tiene un agonista de producir una respuesta al unirse a un determinado receptor. ¿Y qué es la potencia? La potencia sobre todo es una concentración. Es la concentración necesaria de una droga para producir una respuesta. Cuando yo digo que un fármaco con menos concentración causa respuesta, es que es un fármaco más potente que otro que necesita más concentración o más dosis para alcanzar el mismo efecto. Acá podemos ver las variables de la potencia, complejo droga, receptor, afinidad. La afinidad depende mucho, la potencia de la afinidad. Y cuando el complejo droga-receptor se encuentra unido y se desencadena una respuesta, nos habla de la eficacia. Acá vemos una confección de una curva dosis-respuesta. Es semilogarítmico porque las ordenadas están en escala aritmética en porcentaje, esto es la respuesta, y en las abscisas está la concentración de la droga en escala logarítmica, y esto nos da muchas veces una curva de tipo sigmoide. ¿Para qué se usan logaritmos en estos gráficos? Para que de alguna manera en poco espacio podamos abarcar mayor cantidad de dosis posible, que si fuera un diagrama aritmético necesitaríamos por ahí más de una hoja para poder graficarlo, ¿no? Nos ahorra de alguna manera cantidad de hoja para graficar. De esta curva dosis-respuesta nosotros podemos tener parámetros como la concentración efectiva 50 o C50, es la concentración de droga que causa el efecto del 50% que podemos observar. Y la eficacia es obviamente el punto máximo de la curva, es la máxima
respuesta, ¿no? Que nos muestra, por ejemplo, una curva dosis-respuesta. La D50, en vez de la C50, es lo mismo que la C50, nada más que en el organismo entero, ¿no? En vivo. Esto sería de alguna manera en un baño de órgano claro. Acá vemos los parámetros que podemos tener de una curva dosis-respuesta. Podemos sacar la potencia. A menos concentración que necesito para generar el efecto es más potente. A más concentración es menos potente. Este sería el efecto máximo. La eficacia varía del máximo al mínimo, dependiendo, ¿no?, de la concentración. Y esta es la C50. Es la concentración para ocasionar el 50% de la respuesta máxima. Como vimos, los fármacos los podemos clasificar en agonistas. Agonistas completos tienen un alfa de 1 o de 100%. Agonistas parciales, alfa mayor que 0 y menor que 1. Y antagonista, un alfa igual a 0. La actividad de un antagonista, solo se puede evaluar en presencia de un agonista, es decir, se puede evaluar en vivo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, le doy un bloqueante beta-adrenérgico a un paciente, que es un bloqueante que ocasiona bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos, va a hacer más efecto cuando el paciente está en ejercicio que cuando está en reposo. ¿Y esto por qué es? Porque en ejercicio hay una descarga simpática y va a haber más cantidad de noradrenalina dando vueltas. ¿Qué tipos de antagonistas conocemos? Tenemos el antagonista competitivo, que compite, como la palabra lo dice, por un receptor con el agonista y es un bloqueo reversible. El antagonista no competitivo, que bloquea la unión receptor, pero es irreversible, es decir, se tiene que volver a sintetizar nuevamente el receptor para que se pueda volver a actuar. Antagonista químico son los agentes quelantes. Y antagonista farmacocinético es aquel antagonista que por medio, por ejemplo, de una inducción enzimática va a reducir la concentración de la droga activa.